¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí con ustedes con otra charla de los miércoles que reiniciamos la semana pasada con esta plática que tuvieron Perla y Gladys hablando acerca del abuso intelectual. Les queremos decir que decidimos cambiar el formato a media hora porque estamos conscientes de que todos pues estamos ya con esta nueva normalidad, ¿verdad? Donde ya los niños entraron a clases, donde cada vez más las personas están acudiendo al trabajo presencial y estamos conscientes de que a veces escuchar un programa de una hora ya resulta complicado por esta cuestión de las ocupaciones de cada quien. Entonces, para facilitar en los tiempos de cada uno de ustedes y para que no tengan que a lo mejor cortar el programa en un momento dado porque ya no les dio tiempo, decidimos hacerlos de media hora y bueno, aquellos temas que pensamos que requieren un poquito más de tiempo, se va a dividir en dos, ¿no? Como es el caso del tema que hoy vamos a dar y que vamos a conversar María y yo. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Creo que a ustedes se les va a facilitar muchísimo más el poder estar con nosotros, el poder acompañarnos y siempre con el objetivo, pues, de seguirlos ayudando de alguna manera con todos los recursos que hemos adquirido a lo largo de todos estos años, particularmente yo en mi experiencia en el centro de oración y bueno, enriqueciéndonos de todo lo que María y Yeria a través de este tiempo pues nos han dado, ¿no? Y vamos a tener una serie de programas acerca de lo que es el abuso y vamos a dividir los diferentes abusos que hay, porque hay muchas cosas que desconocemos que fueron abusos en nuestra vida o que siguen haciendo abusos en nuestra vida y que no los vemos de esa manera. ¿Y quién más para empezar a presentar y a hablar de esto que una de las autoras del libro de Libre del Abuso, perdón, y que pues está aquí con nosotros, que es María Esther Barneche. Mari, ¿quisieras empezar? Sí, Sonia, fíjate que este tema del abuso fue muy importante para nosotros porque era algo que encontrábamos entre las personas que venían buscando ayuda al centro. Entonces decidimos escribir como tratando de despertar la conciencia de muchas personas a lo que realmente es abuso y que era considerado normal para ellos. Y bueno, en realidad creo que es un libro que sirvió muchísimo y en los cursos que hemos dado sobre el tema vemos que muchas personas realmente despiertan a esa la realidad de que la conducta que se está viviendo en sus hogares o que se vivió en su infancia no es exactamente una conducta normal. Perla y Gladys hablaban del abuso intelectual. Nosotros vamos a hablar esta tarde del abuso físico. Y una cosa importante es que el abuso puede ser abierto o encubierto. Es decir, abiertamente una persona le pega a la otra, es un abuso físico, pero puede ser encubierto. ¿Qué tal cuando una persona no le da de comer a otra? Que no le da de comer, por ejemplo, al niño. Es un abuso encubierto porque no se ve claramente en dónde está la parte abusiva, ¿verdad? Pero lo es. Entonces, sobre ese tema es sobre lo que vamos a hablar. Y el abuso verbal tiene parte del abuso físico, pero vamos a separar esto y vamos a dedicarnos realmente a esa parte que tiene que ver directamente con el cuerpo. Y en esta parte hay un nivel inmenso de formas de abuso, desde formas simples. Bueno, por ejemplo, no se consideraba abuso esas veces en que ve uno que un adulto, un papá, un tío, un hermano, le hace cosquillas a un niño de 3, 4, 5 años y la criatura dice ya no, se muere de la risa, pero acaba haciéndose pipí.
¿Por qué? Porque fue más de la cuenta, porque su cuerpecito no lo aguantó, porque se le hizo algo que no quería. Es realmente abusivo una cosa tan simple como hacerle cosquillas. A mí me ha tocado ver mamás que están peinando, llevaba yo a mis hijas a clase de natación, mamás que están peinando a sus hijos y dices, ¿la está peinando o le está jalando el pelo? Porque verdaderamente veías que era con nada de cuidado y la niña, ay mamá, me duele, y le valía a la mamá, seguía peinándola, lastimándola. Y luego jalar esas trenzas así, todas que ves que traen todo retirado, que hasta empiezan a perder el pelo de aquí, pues es un abuso también. Cuando tú mandas a tu hijo a la escuela con la ropa sucia, es un abuso físico. ¿Por qué? ¿A qué estás arriesgando a ese niño? A la burla, al rechazo de los demás, además de cómo se va a sentir con la ropa sucia en sí. ¿Y eso de quién es culpa? Pues del adulto. El niño de 4, 5, 6 años no va a lavar su ropa. Se pone lo que le dicen porque ni siquiera piensa que está mal. Yo recuerdo un famosísimo libro que salió hace unos 20 años, o un poco menos, en el que hablaban de una señora que a su hijo lo dejaba vivir en el garage de la casa, al hijo mayor, y lo mandaba a la escuela con la misma ropa que tenía y no lo dejaba subir a la casa, al baño, o sea, el niño se hace ahí. Entonces, con esa ropa sucia, olorosa, lo mandaba a la escuela, hasta que en la escuela lo captaron y sacaron al niño de su casa. Pero puede llegar a esos extremos de abuso y nadie lo sabía. Nadie sabía que ese niño vivía en el garage de su casa y que estaba en esas condiciones en que no le daban de comer. Eran los hermanitos lo que les pasaban un pan o le pasaban cualquier cosa. ¿Cómo puedes pensar que un ser humano pueda tratar a sus hijos de esa manera? Pues los hay, los hay. Y nosotros aquí, en nuestro país, bueno, tenemos ejemplos increíbles de violencia y de abuso físico. Así es, María. Y fíjate que qué importante es esta parte del abuso encubierto que hablas, porque sí, a ver, venimos de generaciones con esta educación que, bueno, eventualmente ha ido bajando un poco, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi abuelo nos platicaba que lo llevaba mi bisabuelo, era muy religioso, lo llevaba a misa todos los días. Y los hacía que toda la misa estuvieran hincados. Entonces eran como 8 y los ponía hincados y mi abuelo, y digo, mi bisabuelo y mi bisabuela atrás. Y mi bisabuelo traía una vara, bueno, decía mi abuelo que una vara de membrillo, no sé por qué de membrillo, pero bueno, traía una vara de membrillo. Y tenía que estar bien derechitos hincados. En el momento en que alguno así de cansancio medio se encorvaba así, sácatelas, iba el barazo, ¿no? Fíjate cuál fue la consecuencia de esto en mi abuelo. Curiosamente tuve un tío abuelo que fue sacerdote, pero mi abuelo se convirtió en un ateo completamente, porque él odiaba la iglesia, odiaba esta parte de la religión tan represiva, empezando por mi abuelo que les daba de varazos, ¿no? Entonces, esta parte, como dices tú, del abuso encubierto, porque bueno, aquí también era abierto, porque les estaba dando de varazos, ¿no? Pero con el sentido también encubierto de que para estar bien y dignamente ante Dios tienes que estar hincado una hora en misa, ¿no? Donde imagínate, el niño pues, obviamente se cansa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que vemos como parte de la educación, como algo pues que así era y normal,
y que en realidad entra dentro de la línea de los abusos y no nos damos cuenta y crecimos así. Y luego se fue perpetuando pues, a lo largo de las diferentes eh, generaciones. María, cuando hablabas de que el niño se hacía pipí cuando le hacen demasiadas cosquillas o bueno, ahorita se me fue que otra cosa decías, pero yo, a mí fíjate que cuando estaba yo, no sé si era primero o segundo de primaria, yo tenía muchas ganas de ir al baño, concretamente de ir a hacer pipí. Y le pedí permiso a la maestra para salir y no me dejó salir, ya habíamos pasado el recreo, no me dejó salir el resto del día, pues yo ya no pude más, al final de cuentas me hice pipí en el pupitre. Me sentí tremendamente avergonzada a la hora que ya salimos y yo estaba toda mojada y con un dolor de estómago que eso me generó el tener que contener horrible y bueno, uno lo puede ver como algo injusto, pero a lo mejor no lo ves como un abuso. Cuando yo llegué a la casa y conté lo que me pasó, mi papá se puso furioso y le fue a reclamar a la maestra y bueno, terminé el ciclo escolar en esa escuela, pero después me sacaron porque había como mucha intransigencia y eso, cuando yo estuve trabajando lo de los abusos, me di cuenta que eso había sido un abuso físico, Claro, encubierto, pero físico. claro. Pero fíjate, esto hablamos de hace años. Hace unos 3 o 4 días alguien me platicaba, ¿qué hago? Dice, fíjate que la persona que trabaja en mi casa, que me ayuda con la comida, está preocupadísima porque su sobrina está de novia y el novio le pega y le pega muy fuerte. Y entonces ella le dijo a los papás, oigan, ¿por qué lo permiten? Y el papá dijo, la está educando. ¡Ah! Bueno, se quería morir esta persona vive con mi amiga que siempre hace, remarca cuando se comete algún abuso para enseñarla. Entonces sabe que es un abuso y sin embargo el que su cuñado saliera con eso de la está educando, la querían, bueno, volver loca. Decía, ¿qué hago? Bueno, pues al grado de que tú vas y lo denuncias y no se hace nada. ¿Por qué? Porque los testigos van a decir que no es cierto, porque es la costumbre que los hombres les peguen a las mujeres y aún antes de casarse. Imagínate lo que le espera a esa pobre criatura. No, bueno, María, qué horror. Y mira, nosotros hemos sido testigos de muchos testimonios de abuso a lo largo de todos estos años en el trabajo, eh, tanto en los cursos como en terapia. Yo me he dado cuenta cómo las personas justifican y dicen, bueno, pues sí, así me trataba mi mamá o mi papá o mi hermana, pero no lo ven cuando les preguntas, y en concreto, Mari, en el curso que damos de la clínica de codependencia, ¿no? Que hacemos que llenen una hoja de abusos, omiten muchísimos abusos porque ni siquiera tienen conciencia de los abusos. Yo me acuerdo, no sé si tú te acordarás, María, de seguro sí, de una mujer que llegó, bueno, completamente neurótica y mal y con muchísimos problemas, y ella nos contaba que su mamá tenía que salir a trabajar, no tenía con quién dejarla, y entonces la dejaba amarrada con una cadena pequeña, pero o sea, no un cadenón así de los presos, ¿verdad? Pero con una cadena, y la dejaba amarrada a las patas de la mesa del comedor. Y entonces, con un cierto largo en donde la niña medio se podía desplazar, pero al fin de cuentas estaba amarrada y se quedaba amarrada 8, 9, 10 horas. Y nosotros podríamos decir, pues es que, a ver, la mamá eh, podría ser que eh, pues la estaba cuidando, ¿no? De que no se saliera, por ejemplo, de que estuviera segura.
y porque la madre tenía que salir a trabajar por ella y podríamos pensar, bueno, es que la mamá está viendo por ella, pero en realidad, pues sí está viendo por ella, pero cometiendo un abuso físico, porque así se pasaba los días del trabajo de la mamá todas las semanas durante varios años. No, sí, es terrible realmente lo que nos ha tocado presenciar. Y bueno, con el pretexto de la educación, ¿cuántas personas han reportado nalgadas, bofetadas, pellizcos, una serie de cosas abusivas, ¿no? Los famosos pellizcos de monja que no dejaban señales para que no se quejara nadie, pero que en realidad son abusos y que te revelan la impotencia del adulto ante los niños. No le hacen caso, no lo obedecen y como no sabe cómo controlarlos, los controla a base de estos golpes o de estos castigos o de ponerlo en un rincón de rodillas, como decías tú, de la iglesia. Bueno, este no era la iglesia, pero era su casa y estaban de rodillas hasta que pidieran perdón. O el mismo escribir, no me debo portar mal 100 veces, pues es un abuso físico. Claro, claro. Y bueno, María, antes de continuar, yo quisiera invitar a todos nuestros amigos que hagan sus comentarios, hagan sus preguntas. Los comentarios que ustedes hacen no solamente nos enriquecen a todos los que están escuchando en este momento la plática, nos enriquecen a nosotros porque vamos aprendiendo más y más de los testimonios de cada uno de ustedes. Entonces, les invitamos a participar. Y sí, María, lo que estás diciendo es como muy cierto, ¿no? Es esta parte en donde durante años y a veces todavía sigue siendo así, se cree que como decían antes, por ejemplo, en la escuela, ¿no? La La letra letra por sangre entra. por sangre entra, ¿no? Ahora esto, bueno, sí, ya está muy penado en los colegios, que se pudiera dar un reglazo a un niño, un pellizco, un empujón, un jalón o algo, ¿no? Pero eso fue por muchísimos años, ¿no? Y sin embargo, puede haber abusos así encubiertos como, por ejemplo, a lo mejor que la maestra te ignore o tu papá te ignore porque no obedeces, porque te portas mal, porque ya lo tienes harto o a la maestra ya la tienes harta y como sabe que no puede hacer mayor cosa, porque perdería su trabajo, sería amonestada, entonces simplemente te ignora y simplemente no contesta tus preguntas. No Y existes. exactamente, no existes y el no existir en un ambiente en el que te estás desarrollando es abuso físico encubierto, porque es tu persona la que está ahí, la que está expuesta, y es a tu persona a la que no le están haciendo caso, a la que están ignorando y a la que no están teniendo en cuenta. Fíjate que otro que recuerdo muchísimo era de esta niña, porque tenía 7 años, a la que su mamá se iba también a trabajar. Y la niña, pues la escuela creo que estaba como a 1 o 2 cuadras, entonces se iba sola, tenía llave para regresar a su casa. Y la mamá le dejaba preparado un plato de arroz, pero ese arroz duraba toda la semana. Entonces los últimos días de la semana, ese arroz ya estaba podrido, ya no servía para nada. Y esta niña fue desarrollando un síndrome que no sé cómo se llama en su estómago y en su intestino por esa ingesta de ese arroz en mal estado. Y eso era todo lo que le dejaba de comer la mamá. Dijo, hay muchas cosas que le hubiera podido dar, entonces ves que realmente es abuso, no es la impotencia, sino es abuso. ¿Y qué tal cuando los consideran cosas de Sonia? Como que no son seres que valgan la pena, sino son cosas que se pueden eh, cambiar, menospreciar, lastimar. Yo tuve una niña que cuando recién me casé y me pusieron en cama, me ayudaba, la llevó una tía. Y un día me dijo, señora, me tengo que llevar a mi sobrina. Y le digo, ¿por qué? Me dice, es que ya vi como a 2 cuadras a su papá
Y le dije, ¿y qué? No, señoras, es que me la traje del pueblo porque su papá la perdió en juego. Entonces se la tenía que entregar al hombre con el que perdió, a la hija en el juego, como si fuera dinero o como si fuera fichas. Y entonces se la tuvo que llevar a otra colonia lejos donde el papá no la pudiera encontrar. Pero lo que tú sientes cuando ves a un ser humano tratado como cosa es horrible. Y era una criatura de 15 años. Dices, pobrecita niña, ¿qué puede esperar de la vida con ese abuso? Y fíjate, Mari, que otra cuestión de abuso físico y que muchas veces se justifica como que no hay tiempo o que no hay dinero, ¿sí? O que nada más está manipulando el niño con esta situación, es la cuestión de la salud. O sea, la salud es bien importante y sabemos que tenemos que pues, cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Como la cuestión de la higiene, que ya lo habías hablado tú. Pero muchas veces cuando el niño se enferma, pues por alguna razón no lo llevan al doctor. O por lo mismo, porque no hay tiempo, porque no hay dinero, por muchísimas cosas. Y a veces el niño presenta sintomatología un poco, por ejemplo, a lo mejor que no estoy hablando de una temperatura, de una infección, de algo que ya es mucho más obvio que el niño está enfermo, pero a lo mejor el niño está presentando a lo mejor erupciones, asuntos de piel, o algún tipo de dolor o dolor de estómago, y entonces pues ahí va el té de manzanilla y el té de manzanilla y te vas a curar con esto, o no le hacen caso y dicen que nada más está manipulando y chantajeando y no lo atienden en la salud y eso es otro abuso físico. O sea, nosotros hemos hablado en otros programas acerca de las necesidades básicas del ser humano, que son estas necesidades que nos ayudan a sobrevivir y que son muy importantes como el cobijo, como el techo, como el derecho a la salud. Si no tenemos eso y no se nos da, se llama abuso físico. Y eso va a producir a la larga una serie de situaciones, de cuestiones en la vida de la persona a mediano, a corto plazo y a largo plazo también. Sí, fíjate que además de no darles lo que significa la satisfacción de sus necesidades básicas, en las cuestiones de salud, bueno, pues la pérdida de salud gradual y problemas en la edad adulta, porque ya no se puede recuperar muchas de las cosas que no se formaron, que no se dieron en la edad en que deberían darse. Por ejemplo, si no cuidaron sus dientes, pues los va a perder. Y eso pues ya no es recuperable, será tapado con dientes falsos, pero no es recuperable las piezas que pierde por descuido, porque no la llevan a una revisión de los dientes. Cosas tan simples como esa, ¿no? Y cuando no son tomadas en cuenta sus necesidades de un lugar, de un cobijo decente, y vive en un lugar lleno de cosas que se han acumulado y casi le hacen un lugarcito ahí para que se medio se acueste, también es un abuso físico, porque son cosas que por mala que sea tu situación económica, muchas de estas cosas son descuido y son flojera y son falta de cuidado de la dignidad del niño, del cuerpo del niño. Sí, María, fíjate que yo conocí hace tiempo un trabajador de mi papá que caminaba muy mal, tenía una como rodilla chueca y como el pie mal y caminaba sí, muy mal, y era un hombre relativamente joven, ¿no? Y entonces mi papá le preguntó, y estaba yo ahí, que qué le había sucedido, de dónde se había caído algo. Y él dijo que se había caído de chico jugando, se había torcido y que nunca lo llevaron al doctor. Lo llevaron con una persona que lo sobaba, que le vendaba, que le untaba quién sabe qué,
bueno, ese niño hubiera necesitado la asistencia de un doctor, de alguien más profesional, de que se le hubiera hecho una radiografía, y la consecuencia es que se quedó así para el resto de su vida, porque después ya no se pudo hacer nada. Entonces, todo este tipo de cosas que vemos como, pues es que no había recursos, pues es que los papás no sabían, pues es que en el pueblo no había esto, no había lo otro, al final de cuentas es abuso físico, ¿no? También abuso físico, Mari, es la falta de expresión del afecto, ¿no? ¿Sí? Niños que nunca los abrazan, que nunca los besan, que nunca les dicen te quiero. Entonces están ansiosos de esa relación y por eso cuando alguien se les acerca y les dice te quiero, pues aunque me pegues, pero siquiera me están diciendo algo, siquiera me están haciendo sentir que soy alguien, no importa que me maltrates. Y por eso se aceptan tantos de los maltratos, de los abusos ya en edad, en la juventud, entre novios, imagínate, entre novios, los maltratos y los golpes y todo eso. Pues luego en los matrimonios consideran hasta normal que me pegue, porque si no me pega es que no me quiere, es que no existo. Entonces, pues prefiero existir aunque sea a base de los golpes. Claro, María, y bueno, ya hablaremos en su momento también del abuso sexual, pero estos niños o estas niñas que están totalmente carentes de afecto, totalmente carentes de un abrazo, de una caricia, de un apapacho, de aquellas personas encargadas de su cuidado, pues a la larga van a ser un blanco importante para un abuso sexual, porque al fin de cuentas van a ver eso como una cercanía en un momento dado. Eh, Sí. eh, Hablaremos de eso a detenimiento, pero también la falta de cariño expresada afectivamente, porque todos los seres humanos, y es más, todos los seres vivientes, o sea, vemos cómo les gusta las caricias a los perritos, a los gatitos, a los caballos, ¿no? Animales con los cuales podemos eh, tener cercanía. Entonces, realmente, como hemos estado hablando, Marie, el abuso físico, sobre todo el encubierto, que no es tan obvio, ahí está, y la invitación es que ustedes lo vean, que ustedes se den cuenta, porque muchos de los comportamientos que como adultos tenemos muchas veces provienen de ahí, de un abuso físico constante que no hemos trabajado, pero que se está manifestando hoy en nuestra parte adulta. Y una parte como se manifiesta es que repites la historia, ¿no? Si fuiste un niño golpeado, vas a golpear a tus propios hijos y así se va de generación en generación creyendo que eso es normal y que tienes derecho porque lo estás educando. Pero la verdad es que estás abusando de esa autoridad que tienes, cuando muchas veces ni siquiera mantienes a tus hijos, pero eso sí tienes autoridad para pegarles. Claro, y bueno, Marie, así como se les ve el tiempo rápido a nuestros amigos que nos escuchan, pues a nosotros ya también se nos fue rápido. Bueno, entonces, pues prácticamente estamos concluyendo esta, sesión de hoy, pero bueno, acuérdense que vamos a regresar la semana que entra a continuar hablando del abuso físico y bueno, de veras, seguimos agradeciendo sus comentarios porque a través de ellos, pues nosotros podemos en un momento dado hablar acerca de los testimonios que nos están dando. Incluso pueden dejar sus comentarios también ahí en el canal de YouTube cuando vean, aunque ya haya acabado el programa y lo vean después, ahí hay una sesión abajo donde dice comentarios que nosotros leemos y que nos lo pueden dejar ahí porque podemos retomar para la siguiente sesión, ¿no? Y yo les pediría que durante esta semana, pues vean qué recuerdan de su infancia en cuanto a los abusos, porque podrían sanar muchas cosas que están pasando el día de hoy, reconociendo que fueron víctimas de abuso físico.
Muy bien, gracias Marie. Continuamos la siguiente semana. Gracias a todos ustedes que se unieron con nosotros. Gracias Alfredo, que está siempre aquí coachándonos y ayudándonos para hacer esto de una mejor manera. Y bueno, recuerden compartir estos programas que pueden ser de utilidad para muchísimas personas. Recuerden darle like a nuestra página y si no se han suscrito, pues suscríbanse, por favor, los invitamos a esto y nos despedimos. Marie, muchas gracias por compartir conmigo este tema. Igualmente, Sonia, gracias, me dio mucho gusto estar contigo. Igualmente, nos vemos en la próxima. Cuídense Vale. mucho.